Ferrari, what the f... ¡Un Ferrari! No, mirá lo que es. Sobre a festa junina, a gente uruguaio estamos aprendendo ainda. O que você acha, tipo, que representa assim, a festa junina? Aqui não sabe. Aqui não parece que eu não tô por aqui, né? O que é a festa junina para vocês? A festa junina representa muito a cultura popular, tradicional, né? Beijinho, docinhos de milho recheados de goiabada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lau. Y yo soy Pablo. Y bueno, miren, creo que ya se dieron cuenta cómo estamos vestidos. El estileto. El estilo acá. No sé si les hace acordar un video anterior que hicimos medio parecido, este estilo. Estamos yendo a una fiesta junina que nos enteramos justo hoy, que va a ser acá en Ingleses. Y bueno, nos estamos quedando sin luz también. Van a ver un poquito medio oscuros, disculpen por eso. Pero por allá vamos a tener luz. Claro. Estamos yendo a una fiesta junina que hacen acá en Ingleses. Así que no nos podíamos perder esto. Tal cual, que nosotros, claro, les mostramos a la primera fiesta junina que fuimos, que a su vez fue el video del hostel que les mostramos hace poquito, y si no lo vieron pueden verlo luego. Y esta va a ser nuestra segunda fiesta junina y va a ser un video específicamente sobre la fiesta junina, mostrándoles todo. Así que, y también contándoles un poco más sobre todo esto, que muchos nos dijeron que les interesaba saber también un poquito más sobre este tipo de fiestas que pasan acá en Brasil. Claro, es nuestra segunda fiesta junina, pero en realidad nosotros no es que seamos expertos en las fiestas juninas y en todo esto que hacen acá en Brasil. La verdad no sabemos mucho bien de qué se trata todavía. Claro. Para eso les tenemos que preguntar a los que saben, que son los brasileros, obviamente, qué es esto de la fiesta junina, de qué se trata. Más o menos tenemos una noción porque obviamente estuvimos leyendo, estuvimos viendo videos, pero en realidad no estamos 100% así seguros de qué es. Sabemos que hacen una danza típica que es la cuadrilla, claro, que como les mostramos en un video anterior, que ahora lo más probable es que lo vayamos a ver. También que comen comidas típicas, que es hecha a base de maíz, pero en realidad no estamos bien seguros de qué es. Lo que sí es medio parecido a Uruguay y no sabemos si hay otros países, por ejemplo Argentina o Chile, y bueno, varios países del mundo en realidad, que celebran la fiesta de San Juan. Me iba a salir Sao João. La fiesta de San Juan, que se hace una típica fogata, que prenden ahí leña, prenden fuego, y bueno, como que la gente se junta ahí. A veces hacían en Uruguay, me suena, unos papelitos que pedías un deseo y lo tirabas a la fogata, a la hoguera. Y en otros países se celebra también parecido. Acá también hay una fogata, pero parece que la fiesta junina está más relacionada no solo con San Juan, sino con tres santos, por lo que tenemos entendido. Claro. Pero les vamos a averiguar mejor y les vamos a contar. Y justo dio la coincidencia de que esta fiesta justo es en el día 24 de junio, que es el día de San Juan, ¿no? Sí, hoy es 24 de junio, que también es no sé si es solsticio, la verdad que no me estudié mucho el tema, pero es el 24 de junio, es el día más corto del año, por lo que tengo entendido. Sé que es la noche más larga, del 23 al 24 es la noche más larga, que oscurece más temprano y amanece más tarde. Eso es lo que yo me acuerdo. Claro, no la tenía esa, acá ya está de nochecita y acá eso que no es muy tarde. Oscuro, sí, por eso. Acá anochece bien temprano, sobre todo en esta época, así que bueno. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, estamos llegando y vemos que está llenísimo de autos, están todos estacionados en la calle, no saben lo que es esto, y también muchísima gente llegando a la fiesta. También gente yéndose incluso, porque empezó a las 4, son 6 y pico, hay gente que de repente ya viene y se fue, pero es tremendo. Está lleno de gente, lleno, toda la plaza, porque era en la plaza acá en Ingleses Norte, llenísimo, lleno de niños, de gente. Y parece que cortaron una calle para poner pila de stands que no sabemos si van a vender. Suponemos que van a vender quentao, como nosotros probamos en la fiesta junina anterior.
Y las comidas también típicas. Vimos un poquito, porque en realidad nos enteramos hoy y vimos algo ahí, poquito, que iban a vender canjica, que eso no lo probamos todavía. Sí. Y también todo cosas así comestibles relacionadas al maíz, obviamente como en claro. las fiestas. Pero es una locura esto de gente. Sí, la verdad que un disparate de gente, sí. Y bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ir por acá, porque en la calle esta es donde dijeron que iba a estar todo cerrado, que iban a estar los stands. Ah, claro, es la calle aquella que está cerrada. Claro. No saben lo que es esto. Nunca vimos esta parte de Ingleses Norte así. Además para pasar está medio complicado. Estoy en Ferrari, what the fuck? ¡Un Ferrari! No, mirá lo que es. Wow. Ah, no se ve mucho, pero No. parece de juguete. Sí. Y acá está la música, que espero que no nos jodan el tema del copyright. Ah, están... O que vocês estão vendendo? Sim, a gente estava vendendo salgados e doces. Os salgados já acabaram. Ah, Agora só estamos nos já doces. acabou? Ah, nossa, muito bem. E tem também cappuccino, café, chocolate quente. Exato. Que legal. E mais ou menos os preços, os valores, como que estão? Os salgados estavam a R$6 e os doces estão a R$5. Tá, e assim o café, cappuccino e tal? O café cappuccino está R$4. 4. Festa junina para vocês? A festa junina representa muito a cultura popular, tradicional, né? Que, tem o forró e as bandeirinhas, as canções. E aqui, no caso, também tem a cultura do boi de mamão, aqui de Santa Catarina tradicional. Então é sempre bom porque traz a cultura popular. A cultura o tradicional, né? Sim, a Ai, que bom, que bom. Muito obrigado. Y volver porque está llenísimo de gente. Ah, está impresionante. Literalmente no podemos atravesar, está lleno de filas. Ya pueden ver la cantidad de gente que hay acá, es una No, locura. está increíble, gente. Claro, todos los locales que venden comida o bebida, está todo llenísimo, con unas filas increíbles. Sí, hay un olor riquísimo a Sí. comida, la verdad. Vemos que hay un puestito acá que venden churros con azaí, por lo que estamos leyendo. Así que vamos a ver de probarlo. Churros con azaí, ojo, Y la después, combinación. después vimos, sí, riquísimo. Vimos también que venden quentao. Están vendiendo quentao. El y cantado no cerveza. puede faltar en la fiesta junina. El quentao sale 8 reales y la cerveza, ¿cuánto era que salía? 10. 10, 10 creo. reales. Y bueno, vamos a ver de probar alguna cosita que no hayamos probado todavía. Esto de churros con azaí me está llamando pila la atención. Está tentador, churros Y hay- con azaí. Hay un olor riquísimo a todo. Había como una sopa que estaban haciendo que vamos a ver qué es. Pero buenísimo, Una parece sopita todo. ahí. Aparte hace calor, porque Hace un calor estamos tremendo. 24 de junio, pero en realidad es un calor de la puta madre.
Yo tengo una musculosa abajo y estoy tentado a sacarme la camisa esta, sacarme musculosa. Hace un calor bárbaro. Para tomar Kentao me parece que no está. Yo, Mal. por Está para ahora- algo frío, está para una cervecita fría más que para un Kentao. yo por ahora el Kentao, la verdad que no. Paso. Pero churro con azaí, agarramos la cartilla de precios y variedades de churros Dalú. A ver, los churros más o menos andan en 10, 12, 15 reales. Bueno, hay otro que tiene helado. Churro con 3 pelotitas de helado, 23 reales. Acá el churro con azaí, azaí 2 acompañamientos. Ah, pero ¿dónde está el churro con azaí? Nos mintieron. Ah, No no, está claro. el churro con azaí. Por un lado un churro Por un lado y por el churro. otro lado 3 bolas de helado azaí. Ah, yo me había emocionado. Yo jugué que era tipo el churro relleno con azaí Bueno, adentro. vamos a comprar igual azaí porque yo quiero probar el azaí. Helado azaí sería. Claro, yo quería churro con azaí. ¿Cómo es esto? Y si no hay azaí, calculo que del vasito de azaí. Claro, No sé, digo, ¿dónde? claro, es el azaí solo. Igual te digo, te venden churros, helado, azaí, te venden batata frita, pastel y crepé también. De todo un poco. Completa la Completo. cosa. Leonardo, toma. Depois uma pessoa aparece por isso, outra vontade não pode chegar. Pode me chamar de Léo. Muito legal. Se perdió Leonardo. Cadê você, Manueli? O que você vai pedir? Ainda não sei. Bueno, nos fuimos de la fila porque la verdad que preguntamos y parece que demora 20 minutos más. Y bueno, nos vamos a perder O sea, casi tuvimos todo. rato haciendo fila. Tuvimos básicamente. ratazo y, Y todavía demora más. más todavía. Sí, y todavía más, o sea, se habían agotado muchas cosas. Churros no sabemos, estamos seguros si quedaba. Sí, no sabíamos. Y ya. todavía además sí demoraba para, o sea, está, no. Complicadito, esto está llenísimo de gente y bueno, vamos a seguir mostrándoles lo que podamos. Oi, boa noite, tudo bem? Pode nos falar um pouquinho do que vocês estão vendendo? Muito bem, nós vendemos aqui, trabalhamos com confeitaria artesanal. Ah, que legal. A gente vende doces. Nesse momento estamos com poucos docinhos aqui caseiros, mas a gente trabalha com todo tipo de doce. Bolos mais comuns, bolos recheados, festas personalizadas. Aqui temos beijinho, docinhos de milho recheados de goiabada, ninho com Nutella, amendoim, brigadeiro de uva. Tínhamos bolo também, mas foi muito rápido. Sim. Bueno, por acá tenemos varios puestitos que básicamente venden varias cosas en lo que pagás en la caja, un tiquecito, y después con ese ticket vos haces la fila, te acercás y ahí es que te dan las cosas. La Claro. verdad que hay bastante cosas. Está el Kentao, que está El clásico Kentao. claro, 8 reales el vasito, 8 reales, y 15 si es 2 vasitos. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Hay que contar también que hay una fila enorme para sacar el ticket y Sí. después otra fila enorme para retirar. También El tema fila está complicado. por ahora vamos a no hacer fila, a ver si en unas horas se va un poquito más de gente, a ver si Sí. podemos mostrarles un poco más, porque la verdad que es un caos esto Sí. y no vamos a perder mucho tiempo haciendo fila que Es que se si nos no, va no toda la podemos, noche. claro, no podemos No grabarles podemos grabarles. mucho justamente de las cosas. Después, batata frita está más o menos 20 reales por lo que vimos. Y no sé qué más era que vimos. Ah, había cachorro kenchi, que creo que estaba... Cachorro kenchi es Sí. el pancho, el clásico Ahí va, panchito. un pancho, cachorro kenchi. Ese no vi el precio, yo no sé Creo si que vos estaba viste. 12 o 15 o algo de eso, así que está. Claro. Incluso, si de repente alguno de ustedes vive en otra ciudad de Brasil, lo mismo los viewers brasileiros que moran en otras ciudades, otros estados de acá de Brasil, pueden dejar acá abajo en los comentarios cuánto cuesta más o menos
esas cosas que a gente, ¿no?, nombró ahora, en otras ciudades, en otras festas así juninas, a ver si más o menos están a faixa de precio normal. No sé, la verdad, bueno, ahora que hablar en español, la verdad nosotros el quentao, en la otra fiesta, claro, era parte de la fiesta, no que había que pagarlo aparte. En esta está 8 reales y 15 dos. Parece bastante ahí razonable para hacer dentro de una fiesta, pero bueno, nos pueden dejar acá abajo. Y después hay otras cosas, hay algo que se llama canchica que nosotros no probamos. Bueno, en realidad Pablo creo que probó en la otra fiesta. Yo creo que probé. Yo no probé eso porque creo que canchica es como la mazamorra de Argentina y Uruguay. No sabemos en realidad bien. No estoy muy seguro, no estamos sí. seguros. Pero creo que es, y creo que lo probé en la otra fiesta. Así que bueno, que creo que no sé si tenía leche condensada o algo de eso, ¿está? ¿Y qué más hay? No sé, hay crepes que también... Ah, crepes, hay varios que venden crepes y después pasteles que vendrían a ser como empanadas, que nosotros conocemos, las clásicas empanadas. No, gente está solo grabando mismo. Esto es, como les decimos, una locura de gente, no sabemos quién está haciendo fila, quién está metido en el medio. Bueno, ahora nos tuvimos que mover un poco porque la verdad estábamos en el medio de las filas y había una persona que se había confundido si íbamos parte de la fila o no, así que bueno, pero aprovechamos mientras pasamos y nos fijamos bien los precios en la calle y era los cachorros Genchi, estaba 8, 1 y 2 por 15 reales, o sea el mismo precio del quentao, bastante razonable. Porque en general en otros lugares de repente salen 5 o 7, así que está bastante... Festa junina, a gente uruguaio estamos aprendendo ainda. O que você acha, tipo, que representa assim, a festa junina? O que é a festa junina para você? A festa junina ela foi criada para representar a colheita. A colheita? Tá? É a festa da colheita. É o período aqui no Brasil, né? Na verdade, quem trouxeram foram os portugueses, mas é o período no Brasil em que acontece a colheita, principalmente do milho. Claro. Por isso que tem muita coisa de milho, espantalho, bolo de fubá e com coco também. Claro que o brasileiro, ele adapta muita coisa. Claro. E junto com isso vem a cultura portuguesa, é a homenagem de 3 santos. São João, São Pedro e Santo Antônio, que são comemorados no mês de junho. Perfeito, que ótimo. Isso. Perfeito. Aqui você é só uma pessoa certa. Muito obrigado. Prazer. Você. Aqui no teste eu não tô por aqui, né? Pior que eu conheço. Ah, tu conhece, é? Aí tu te chama, tá demorando? Bueno, estuvimos entrevistando a unas chicas que estaban en un stand vendiendo brigadeiros y también vendían bolo, tenían tremenda pinta y un olor riquísimo, pero nos contaron que se habían quedado sin nada ya, hacía un ratito que se quedaron sin stock y además, por si no se llegó a escuchar el audio, más o menos les contamos que era el primer evento que venían y vendieron un disparate, vendieron todo, se les agotó todo. Les quedaban unos poquitos dociños que son los tipo brigadeiros y ese tipo de cosas, pero todo lo que habían traído de tortas y eso habían vendido todo y eso le quedaba poco incluso. Y no fueron solo ellas, porque vimos en varios locales que ya estaba casi todo agotado. Ya no había más nada. En ese local de churros que nosotros íbamos a ir, se habían agotado las papas fritas que vendían, los pasteles, los crepés, los churros. No les quedaba casi nada, creo que les quedaba un poco de helado de azaí nomás. Un disparate, la verdad, la concurrencia que hubo y bueno, claro, los que vinieron a vender, tremendo. No, ahora estábamos caminando un poco y vimos varias cosas más. Había una combi preciosa, aparte toda pintada, diseñada por fuera, y que estaban vendiendo ropa, que estaba muy lindo también. Unos vestidos preciosos y toda artesanía que se notaba que era todo hecho a mano, la verdad, unos tipo atrapasueños que estaban re lindos. Sí, la verdad está muy lindo. Y otra cosa que, claro, al lado donde están haciendo esto, o sea, hay una plaza que tiene justamente cosas para hacer ejercicio, tiene cosas para los niños y demás.
Y está llenísima también la plaza, justamente que está continua. En este preciso momento estamos en la plaza y estamos Claro. rodeados de niños Mal. y de gente también. Y hay mucha gente que se trajo las sillas de playa, para justamente sentarse tranqui ahí, aunque la verdad que está tan lleno que, Sí, que también casi no hay tampoco- ni espacio Claro. para ponerse las sillas. Hay muchos niños. Nosotros estábamos pensando que tendríamos que haber traído las sillas para poder sentarnos un poco, porque ya llega un punto que duelen los pies, porque vinimos caminando Claro. y vivimos un poquito lejos de acá y después nos tenemos que ir caminando, Sí. pero bueno. Sí, tal cual. Y te decía que, claro, hay muchos niños que pasan. Muchas personas, claro, aprovecharon el paseo para justamente venir con los hijos y demás. Lleno, Y está- lleno claro, de niños, parece una Claro. guardería, parece un jardín de infantes. Es que claro, una es un locura. sábado, entonces claro, muchos aprovecharon y dijeron, bueno, y que eso no arrancó temprano, arrancó a las 4 de la tarde. Sí. Nosotros llegamos 6 y pico, ahora llegan 7:30, Sí, 8. casi las 8. Claro, todavía es temprano, entonces, y los boqueses están como locos, están todos Mal, jugando entre sí. sí, todos una locura. Y también trajeron a las mascotas, vimos También. una perrita, supongo que era una perrita, con un moñito bien de cuadrillé, así como esto de la fiesta Sí. yunina, y todo como un collarcito, todo bien vestidita para la fiesta yunina. Precioso. Y había una pareja que tenía un gato que lo había traído en la mochila. Sí. Pero hay mucha gente con su mascota también Sí, muchos acá, también con los disfrutando perros. de la fiesta yunina. Sí, muchos de los perros a upa y todos ahí también. Como que claro, aprovecharon así como un paseo, así está bien. Sí. Como un paseo fin de semana, así que bueno. Y bueno, vamos a dejar un poquito la fiesta yunina por acá. La verdad estuvo bastante divertido, a pesar de que estaba llenísimo de gente, Mal. que en un momento tuvimos que dar toda la vuelta alrededor de la plaza porque no podíamos pasar. O sea, no podíamos salir. Ahí cuando estaba acá la parte del boy de Mamao, Sí, estaba impresionante de gente. Tuvimos que agarrar justamente, salir por la parte de afuera hacia atrás porque no había forma. es una locura. Nunca habíamos visto tanta gente junta acá, hacían ingleses. La verdad una locura, pero bueno, todo el mundo se está divirtiendo, la verdad que está muy buena la fiesta. Vimos un poquito sobre el boy de Mamao, que en realidad Sí. todavía no sabemos muy bien sobre qué es. Claro. Vamos a buscar, a investigar un poquito, pero es algo bien cultural de acá, Claro. que vendría a ser como boy, sería como una vaquita o un toro, algo así. Ah, como un buey, sí, ahí va algo de eso. Que es algo sobre la historia, que no sabemos bien sobre qué, Claro. pero como que sale alguien disfrazado de boy y empieza a hablar con el público Estaban y a como hacer como una, bromeando, ¿no? Claro. ahí sí, va. como una danza típica. Claro. Y bueno, les preguntamos también a algunos brasileros y nos contaron también qué Sí. significa para ellos la fiesta yunina, y es algo bien cultural, la verdad que No estábamos tan errados en lo que Claro. nosotros pensábamos al principio. Estábamos bastante parecidos, ¿no? Así que bueno, la verdad, muy interesante, muy instructivo también esa parte. sí. Y la verdad que impresionante de gente, la verdad, para ser aparte que era dentro de un barrio, o sea, no era algo que yo que se fuera en el centro de la Claro, isla, sí. que fuera un lugar que vayan de muchos barrios. Habrá venido gente de otro barrio que está lleno de autos, pero Sí, nos quedamos con ganas de tomar un poco de quentao, probar alguna cosita, pero bueno, para otra fiesta yunina, nosotros ya Claro. probamos en la anterior que Claro. fuimos, así que bueno, no nos vamos a quedar tampoco con las ganas, pero estaba imposible. Ya Va. son las 9 de la noche más o menos, y bueno, esto va hasta un par de horitas más y está más lleno todavía de gente, así que era imposible seguir haciendo fila. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta sobre la fiesta yunina, que nos respondan también los brasileros que ven nuestros videos, sí, los A brasileños ver pueden dejarnos acá abajo en los comentarios. su opinión sobre esta fiesta y todo. No olviden de suscribirse, de dejarnos un like y de compartir el video también para que las demás personas conozcan lo que es la fiesta yunina. Sí, justamente, suscribirse, solo un botoncito, el botoncito rojo acá abajo, dejar el like con la manito. Y bueno, hasta acá el video de hoy.